Hola queridos oyentes, bienvenidos al podcast Así Somos CR, el podcast que se mete de lleno en la psicología organizacional y su rol en el mundo empresarial. Soy Diego Barrantes, su anfitrión, y los llevaré en este viaje de reflexión y aprendizaje junto a expertos en la materia. Este no es solo un podcast, es una ventana a la evolución del mundo empresarial. Descubre cómo los psicólogos organizacionales están transformando desafíos en oportunidades y contribuyendo al éxito sostenible de las organizaciones. Porque entender el presente nos permite crear el futuro. Esto es Así Somos CR. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Así Somos CR. Soy Diego Barrantes, su anfitrión, y hoy tenemos un episodio bastante especial para ustedes. Este capítulo 8, ya después de una larga experiencia y una lista interesante con bastantes colegas, vamos a sumergirnos en un tema que está cobrando bastante importancia y bastante relevancia en el ámbito organizacional. En este episodio vamos a contar con dos invitados muy especiales. Desde Costa Rica nos acompaña Anthony Bonilla, un experto en psicología organizacional y bienestar laboral. Y desde México tenemos a Marisa Elizundia, consultora también en el tema de psicología organizacional y creadora de una herramienta que más adelante vamos a conversar. Vamos a saber cómo podemos implementar este tema de salario emocional en nuestras organizaciones, en nuestros ámbitos. Y si eres empleador o gerente o colega, pues la idea es sumergirte un poco en este mundo del salario emocional, sus beneficios y demás. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Marisa y Anthony, bienvenidos. Gracias, Diego. Buenos días. Encantado, Diego. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Cuéntenos un poquito. A ver, ustedes entiendo que se conocen profesionalmente a partir de este tema, los unió la psicología y el salario emocional, ¿cierto? Sí, mira, la historia es bien interesante porque el tema del salario emocional ya lo veníamos investigando en el año 2018, ¿sí? Ya estaba, como es cuando me viene la idea de saber qué es el salario emocional, porque el salario emocional ya se estaba mencionando en varios estudios, pero no podíamos encontrar estudios que nos dijeran qué es, ¿no? ¿Qué factores lo constituyen o qué es aquello que lo forma, ¿no? Y entonces hicimos toda la investigación formal, ya sabes, toda la que se tiene que hacer. Sale la investigación con muy buenos resultados y la subimos para hacerla una herramienta. Justamente entonces viene la pandemia, ¿sí? Y Ujú. entonces en la pandemia como que todo lo que de alguna manera ya estaba, de pronto sale a florecer, reluce, ¿no? Y el tema del salario emocional viene siendo como un tema del que se hablaba constantemente, en varios términos. Nos empezaron a entrevistar, nos empezaron a preguntar si hacíamos artículos, si escribíamos artículos, etcétera. Y en ese tiempo, justamente, me escribe Anthony y me dice, hola, yo soy Anthony, yo soy de Costa Rica, no nos conocemos, pero he escuchado y he leído lo que haces y tengo ganas de pues, ser tu partner en Costa Rica. Porque Costa Rica es un pequeño hub de toda Centroamérica y quiero que me hagas socio o hablemos de eso. Y obviamente para nosotros fue como una sorpresa, pero de esta sorpresa hubo muchos, ¿no? Porque gente de Chile, gente de Perú, de gente de todas partes nos empezaron a hablar porque estaban interesados, pero Anthony realmente fue el primero, ¿no? El primero que decía, es que yo creo en esto y yo estoy convencida de que esta es una herramienta en la cual le podemos invertir, porque tienes que saber, Diego, que no es una herramienta o no es un tema, es un tema en el cual todos nos relacionamos, pero es un tema nuevo, ¿sí? Ujú. Y es un tema nuevo que a primera vista suena intangible, ¿no? Y cómo hacerlo tangible
para las empresas, para que las empresas puedan invertir en él y puedan realmente implementarlo e integrarlo en todas sus estrategias, en sus procesos, en sus comunicaciones, etcétera. Tal cual. Anthony, ¿y cómo llegaste vos? No, no, muy interesante, como dice Marisa, yo creo que siempre uno, y lo estábamos hablando, Marisa, ahora también fuera de micrófonos, lo importante que es mantenerse como atento a las nuevas tendencias, a lo que pasa, sobre todo en nuestro ámbito, y sobre todo en temas tan relevantes, tan nuevos y que cobran relevancia cada vez más, ¿verdad? Entonces, a mí me surgió, ¿verdad? Porque buscando, leyendo, yo leo este reportaje que le hicieron, uno de los reportajes que le hicieron a Mari, y me interesó muchísimo decir, pero ¿cómo se mide, verdad? ¿Por qué ahora sí hay una herramienta que pueda medir el salario emocional cuando usualmente entendíamos por salario emocional un montón de cosas, ¿verdad? O sea, y todavía lo entendemos, hay un montón de componentes que ahorita podemos hablar de ellos, pero me llamó poderosamente la atención cómo a través de un instrumento podíamos tener una medición de lo que para nosotros significaba un salario emocional. Entonces, por ahí viene un poco la intención de conocer a Mari, de que me explique cómo es y como lo dijo ella también, traer a Costa Rica esta herramienta que, bueno, que es súper innovadora, que ya está de este lado del charco, ¿verdad? En Uruguay, en Argentina, en México, en un montón de países y bueno, qué bueno que de este lado también contamos con herramientas innovadoras que realmente nos permiten identificar a nosotros, o más bien yo diría a las empresas, cuáles son esos elementos. María ahora les voy a hablar de factores, pero yo hablo en general de esos elementos que realmente tienen un valor para cada una de las personas y eso también tiene que ver un poco con el concepto inicial de salario emocional. Exacto, y justamente a eso iba, tal vez antes de zambullirnos de lleno en este tema, podemos explicar a grandes rasgos qué es realmente un salario emocional, qué no, y empezar desde ahí, como para que todos podamos comprender y hablemos el mismo lenguaje. Tal vez, ¿Qué les parece? Bueno, hagamos esto. Yo voy a dar una versión general de qué es salario emocional y más todavía me gusta que Mari dé su propia versión, porque en realidad es una construcción, digamos, a través del tiempo de muchos términos que se han venido utilizando a través del tiempo. El salario emocional o el término de no es tan nuevo, ¿verdad? En realidad yo creo que se empezó a usar por ahí del 2003, donde se empezaba a mencionar pero nada muy profundo, ¿verdad? Que eran un montón de cosas y yo creo que podemos en unos términos muy, muy sencillos poder decir que el salario emocional, vamos a ver, es toda esa compensación no monetaria que va más allá de lo económico, pero aquí yo creo que es el punto medular que adquiere muchísima relevancia con respecto a la percepción y valoración del colaborador. O sea, entonces, en términos muy sencillos, ujú. toda compensación no monetaria es el salario emocional. Pero bueno, ahí vienen un montón más de elementos porque podemos pensar en cosas como desarrollo profesional, podemos pensar en flexibilidad laboral, en espacios de recreación incluso, pero también muy importante, y también lo hablábamos un poquito fuera de micrófonos, valores y cultura organizacional que van a ser clave para que se pueda construir un salario emocional. Estaba pensando justamente en eso también, porque, digamos, hay cosas que tal vez yo puedo considerar que son parte del salario emocional y tal vez podemos irlas aclarando poco a poco, y cosas que tal vez no van, por ejemplo, no sé si, y poniendo el ejemplo, me decías que son cosas no tangibles, pero por ejemplo, un seguro médico, tal vez yo lo podría considerar porque algo no tangible, pero no sé si está dentro o no de un salario emocional. No, mira, el salario emocional es todo beneficio no económico que percibimos del trabajo y que tiene un impacto en nuestro desarrollo personal y profesional, ¿sí? Y que cambia nuestra percepción del trabajo. Con esto, no que jamás, 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 jamás queremos decir que el salario económico no es importante. ¿Sí? Es de vital importancia. Y quiero aclarar esto o sea, como número uno, porque siempre cuando la persona escucha qué es el salario emocional, las personas dicen, es lo que nos están vendiendo ahora para que no percibamos en nuestro salario. No hay nada más contrario que esto. Entonces, consideremos siempre que cuando hablamos de salario emocional es algo de lo que hablamos más allá de tu salario económico, ¿sí? Ahora,
También dentro del salario emocional tenemos que dividir o reflexionar qué es y qué no es. La retribución flexible no forma parte del salario emocional. Como retribución flexible nos entendemos como seguros médicos, como tickets restaurante, como tickets para guardería, etcétera. Esto forma parte de la retribución flexible, el cual es medible económicamente y tiene un impacto en nuestro bienestar, pero no se considera salario emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo podemos medir económicamente, ¿sí? Es decir, cualquier empresa puede saber lo que cada uno de nosotros cuesta en materia económica para la empresa. Salario emocional, entonces, es todo aquello que es no económico, que es gratis y que tiene un impacto en nuestro bienestar, en nuestro sentir en el trabajo, ¿sí? Entonces, todo aquello que no se puede medir de manera económica. Ujú. Ok, en ese caso, bueno, todo lo que no le implique un gasto, digámoslo así, a la empresa, entonces, y sí es un beneficio para la persona, podemos denominarlo como salario emocional. Ajá, exacto, exacto. Ok, ¿y hacia dónde vamos con ese salario emocional? O sea, ¿cuál es la idea de implementarlo? ¿Cuál es el beneficio de que una empresa diga, bueno, me gusta el tema, pero bueno, ¿qué hago con eso? Podríamos pensar en buscar satisfacer una necesidad, tanto personal y profesional. Yo creo que es el principal objetivo del salario emocional, ¿verdad? Pero también recordemos que esto va en dos vías y lo estuvimos conversando un poquito más temprano. Esto tiene retribuciones tanto personales, pero también como empresariales. Entonces, una empresa que realmente se preocupe por ofrecer un salario emocional, al final se convierte en una empresa que fomenta, por ejemplo, un ambiente laboral positivo, que fomenta el desarrollo y crecimiento de sus colaboradores y que también promueve culturas de reconocimiento y apoyo mutuo. Entonces, ojo lo que estamos hablando, ¿verdad? De reconocimiento, apoyo, crecimiento, ambiente, son intangibles. Al final, todos son elementos que nos van a ayudar a construir un salario emocional o una empresa orientada a tener un ambiente propicio para un salario emocional alto para sus colaboradores. Justo. Y aquí es importante también mencionar que aun cuando digamos que no cuesta a la empresa económicamente, sí es necesario tomarlo en cuenta porque lo primero de todo es la conciencia, ¿sí? La conciencia de todo aquello que como empresa hagamos, o sea, el salario emocional tiene como tres grandes pilares, ¿sí? Uno es la empresa con sus estrategias, políticas, cultura. El segundo son los líderes o la jefatura o cualquier equipo que tenga personas en su responsabilidad. Y el tercero es la persona, ¿sí? Es un animal de tres patas en el que todos debemos de caminar en la misma dirección. Es decir, eh, todos tenemos que ser conscientes de que todo lo que pasa en el trabajo, ¿no? Que va más allá de la parte, ya sabes, la parte de transaccional que es del trabajo, todo ello tiene un impacto emocional en nosotros y en las personas en nuestro alrededor, es decir, familias, es decir, amigos, es decir, comunidad. Entonces, por esto mismo el salario emocional no es tanto que se queda en el trabajo, sino tiene un impacto más allá de la organización. Por eso también forma parte de un pilar de la responsabilidad social empresarial. Ahora, me llama la atención eso porque, bueno, estamos hablando de que ya no es un tema, no es un salario que se paga en la oficina, sino que se extiende a todas las áreas de la vida de la persona. Exacto. Correcto. Es decir, el salario emocional tiene como que cuatro dimensiones. Lo que pasa en el trabajo, toda la experiencia laboral, tiene cuatro dimensiones principalmente. La primera es obviamente la dimensión personal. La segunda es la dimensión profesional, ¿sí? La tercera es la dimensión social. Y la cuarta es la dimensión, lo que trascendental, ¿sí? Aquello
el por qué hacemos lo que hacemos, el para qué hacemos lo que hacemos. Ujú. Yo podría agregar también un poquitito ahí y hablando de emociones en general, ¿verdad? Cómo estas emociones definitivamente, y lo que decías Diego y lo que dice Marisa, que es mucho más integral. Recordemos aquel concepto de la vieja escuela que decía, no, 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 los problemas usted no los trae del trabajo, los deja en la casa. O viceversa, ¿verdad? Usted viene a la casa y se sacude de lo que pasa en el trabajo porque aquí no es aceptable. No, no, o sea, todo es un conjunto. En realidad no podemos separar las emociones. Y si hablamos entonces de emociones, o cómo éstas repercuten directamente en nuestro comportamiento, pero también cómo repercuten en el rendimiento en el trabajo. Entonces, por lo tanto, somos seres integrales que no podemos disociarnos, cómo estamos o cómo actuamos en la casa y cómo actuamos en la oficina, y por lo tanto, entonces, el concepto de salario emocional, de salud emocional, o incluso vamos un poco más allá de la seguridad psicológica laboral, va entonces a tener una preponderancia, una vez más, para volver al tema, para tener un salario emocional alto, estable y seguro. Que en ese caso, porque sí, sí, y también lo comentamos en un momento, el tema pues se multiplica y tiene muchos exponentes, digamos. Y ahora estamos viendo que ya no solo vemos a un colaborador que hay que remunerarle económicamente cada mes, sino que hay que preocuparse por él, tal vez, o ocuparse de él, no solo en su área laboral, sino en su área de bienestar psicológico, que incluye pues todas sus otras áreas, familiar, personal, profesional, como lo decían. Pero, ¿cuál es la idea entonces del salario emocional? Porque yo hasta este momento sí veo bastante inversión de parte de la empresa. O sea, crear este ambiente y esta cultura organizacional que busque un bienestar emocional en los colaboradores sí requiere bastante inversión, me parece. Voy a hacer una acotación ahí antes de que Mari y aquí nos pueda dar cátedra, pero vamos a, digamos, al término más sencillo de lo que es cultura, digamos, y luego lo extrapolamos a cultura organizacional. Recordemos que son manifestaciones. La cultura es esa manifestación de creencias, comportamientos, valores que identifican a un grupo. Entonces, ahí yo tal vez difiero de vos, Diego, un poco porque una cultura no requiere económico, un factor económico para crearse, ¿verdad? O sea, vos no puedes, vos puedes crear una cultura enfocada en valores, puedes crear una cultura enfocada en el cliente, puedes crear una cultura enfocada en las personas sin que eso requiera una inversión económica de fondo. ¿Cómo la puedes crear? Con respeto, la puedes crear también brindando espacios psicológicos seguros, la puedes crear brindando esa seguridad psicológica laboral que hablamos y que tiene que ver mucho con expresar ideas, plantear problemas, preocupaciones, sin sentir miedo, ¿verdad? A experimentar un impacto negativo. Entonces, la cultura se construye de una forma gratuita y por lo tanto eso va a extrapolar en una construcción posterior de un salario emocional también para los colaboradores. Yo también creo que lo que pasa es que yo vuelvo a decir, el principal, el primer paso es la conciencia, saber que, que el trabajo nos aporta más que un aspecto puramente económico, ¿sí? Y que las personas que están trabajando en nuestras empresas reciben una compensación económica, pero que también el tiempo que pasan en el trabajo es, es un tercio de sus vidas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una obligación, yo diría, social y moral de hacer que este tiempo que pasamos en los trabajos sirva como una plataforma de crecimiento personal, profesional y social, ¿sí? Y dejarlo de ver como un aspecto puramente transaccional económico, ¿sí? Entonces, eh, Anthony tiene razón, o sea, las culturas se crean con intención y atención, ¿sí? Y el salario emocional también. Entonces, cuando digo que no se necesita inversión económica, no estoy diciendo que solamente se crea automáticamente. Obviamente hay que hacer formaciones, obviamente hay que hacer ejercicios de concienciación, obviamente hay que hacer, hay que medirlo, ¿sí? Y eso sí requiere cierta inversión, dependiendo de, obviamente, del tamaño de la empresa.
sobre todo si lo queremos hacer a lo largo del tiempo, porque algo que sabemos muy claro es que el salario emocional no es una acción que se hace en un mes y se acabó, sino que se tiene que hacer constantemente y continuamente, ¿sí? Porque como tú bien sabes, Diego, el cambio no es algo que pasa de un día a otro. El cambio se hace poquito a poquito y poquito a poquito. Entonces, tenemos que ver que cada acción que tenemos va a tener una repercusión y tenemos que saber cómo repercutió esta acción en el salario emocional de las personas y por lo tanto lo vamos a tener que seguir midiendo. Pero yo creo que antes que estamos hablando mucho del salario emocional y no sabemos o no hemos hablado todavía de qué factores lo componen. Y yo creo que una vez que hablemos de los factores que lo componen, se va a entender muchísimo mejor por qué son aspectos a lo que yo digo es que no son económicos, ¿sí? El primero es la autonomía, ¿no? La percepción de autonomía del trabajo. Es decir, ¿qué tanto me siento yo libre de poder decidir mis tareas y mis proyectos de acuerdo a valores que son importantes para mí, ¿sí? El segundo es la pertenencia, ¿no? Que tiene un aspecto social. El tercero es la creatividad. El cuarto es la visión profesional. El quinto es el disfrute. El sexto es la maestría. El séptimo es la inspiración. ¿Qué tanto siento o que yo puedo inspirar a los demás y me siento inspirado por los demás? El siguiente es el crecimiento personal. El siguiente es el crecimiento profesional y el siguiente es el propósito, ¿sí? Esos son los 10 factores que lo componen. Y como tú bien podrás haber notado, son factores, pero no son emociones, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama salario emocional si los factores que lo componen no son emociones? Pues básicamente porque la ausencia o la presencia de cada uno de los factores tendrá una respuesta emocional en nosotros, ¿sí? Mis emociones no serán las mismas si yo estoy trabajando en una compañía donde siento que no pertenezco, ¿sí? Que las emociones que siento cuando no puedo ejercer mi creatividad. ¿Sí? Son emociones distintas, las cuales tendrán un impacto también en mi rendimiento en mi rendimiento y en mi sentir en el trabajo y también en mi relación con mis compañeros, ¿sí? Entonces, lo importante es que es primero saber que el trabajo o nuestro sentir en el trabajo puede tener varias causas, ¿sí? Importante es saber qué causa es para poder nosotros entonces tener una acción positiva o poder tener nosotros conversaciones constructivas con las personas correspondientes para poder entonces poco a poco, conjuntamente, ir mejorando nuestro salario emocional, nuestra cultura y asimismo nuestro sentir en el trabajo y hacer que el tiempo que pasamos en el trabajo sea un tiempo bien invertido y no tener la sensación de hastío o sentir que estamos dando la vida para nada. Mm. Ojo, qué interesante eso que dice Mari con respecto al tiempo, porque había buscado un dato hace unos días del Employment Outlook de la OCDE del año 2023, donde habla de los países que más horas trabajan. Bueno, para Latinoamérica, desafortunadamente para Marisa encabeza México, ¿verdad? Con 2.128 horas al año. Pero y Costa Rica no estamos nada atrás, estamos en el segundo lugar, así se los pongo, con 2.073 horas al año. O sea, trabajamos demasiadas horas y es preguntarse, ¿verdad? O sea, vamos a ver, si yo invierto tanto tiempo en el trabajo, ¿qué necesito yo? O sea, para generar mi propio salario emocional. Si bien es cierto, claro, aquí hay una responsabilidad conjunta con lo que hablábamos anteriormente, pero como decía Marisa, entendiendo estos factores que se derivan de la investigación que ella hizo y de la herramienta que ahorita les vamos a comentar, vamos a ver qué me motiva, ¿verdad? Cómo yo me autogestiono para que esa cantidad de horas que yo trabajo sea gratificante y no sea solo recibir un montón de plata. Ojalá fuera un montón de plata, pero sabemos que a veces trabajamos muchísimas horas y no recibimos una compensación económica que a veces sentimos que es injusta por la cantidad de cosas que hacemos. Pero ¿qué elementos tomamos en consideración? ¿Qué factores nosotros, entendiendo nuestro salario emocional, podemos potencializar realmente para poder crear un ambiente psicológico laboral seguro y entender cuál es nuestro salario emocional y poder vivir en armonía? Porque
imagínense ustedes, si trabajamos tantas horas al año solo pensando en trabajo, trabajo, trabajo y no pensamos en otros elementos, pues nos volvemos locos literalmente. Qué interesante porque me acaba de lanzar una idea a la mente y es que puedo pensar que entre mayor salario emocional, puedo tener mayor satisfacción con mi salario económico. Ah, claro. Y no nada más tendrás más satisfacción, sino te sentirás más empoderado a poder crear tu, tu ambiente laboral o tu trabajo de acuerdo a tus necesidades, ¿sí? Porque una de las cosas que hace cuando eres consciente del salario emocional y las empresas empiezan a integrar el salario emocional en sus decisiones, las decisiones empiezan a co-crear, ¿sí? Entonces, ya no es solamente que la jefatura decida cómo se hacen las cosas y de qué manera, sino se empiezan a crear espacios donde todos empiezan a co-crear la manera en que todos pueden incrementar el salario emocional conjuntamente, ¿sí? Y esta Ujú. parte es muy importante porque hasta ahora los líderes se cree que ellos son los que tienen todas las soluciones, ¿sí? Y tienen que tener todas las ideas. Y no es así. Muchas veces todos tenemos ideas, todos sabemos cómo se pueden hacer mejor las cosas, pero no se nos da el espacio para poder crearlas, ahora para poder decirlas. Eso que dices me lleva también a pensar, ¿quién es el responsable entonces de pagar este salario emocional? Como lo dije al principio, son tres responsabilidades: la empresa, los líderes y las personas, ¿sí? Ahora, esta responsabilidad no es igual, ¿sí? Es decir, los líderes sí tienen una responsabilidad un poquito mayor, ¿sí? Los líderes literalmente son aquellos que pueden destruir el salario emocional de las personas o literalmente potenciar, ¿sí? Por mucho que la empresa haga y por mucho que la persona ponga de sí misma, si el líder no está a favor de este concepto, sí tiene este poder, ¿no? Y yo creo que esta conciencia es importante. El rol del líder ya no se vuelve solamente el hecho de poder alcanzar ciertos objetivos, sino el rol del líder se vuelve literalmente como un agente, o sea, una posición honorífica que tiene esta capacidad, que tiene la capacidad de poder literalmente potenciar e incrementar el salario emocional de las personas y con esto hacer un cambio verdadero en la sociedad en la que se mueve. Ahora, ¿quién es el beneficiario del salario emocional? O sea, ¿quién se beneficia de esto? La persona, Los dos. la persona, Bueno, la, yo creo la que los dos persona un poco, ¿verdad? y la empresa. La empresa, ¿por qué? Porque tú y yo y todos los que nos están escuchando sabemos que cuando no nos sentimos bien en nuestro trabajo, no vamos a rendir igual. Y al mismo tiempo, cuando estamos rindiendo, cuando estamos muy contentos en nuestro trabajo, vamos a rendir mejor. Es así. Y esto fue justamente qué bueno lo que lo preguntas, Diego, porque cuando yo empecé con esta investigación, yo toda mi vida he trabajado en el ámbito de desarrollo de personas y yo me daba cuenta que cuando las personas estaban dando lo mejor de sí en el trabajo o lo peor de sí en el trabajo, las razones nunca eran económicas. Las razones Ujú. eran otras. Y mi curiosidad me llevó, pero ¿qué es estas otras? O sea, ¿qué es lo que lleva a la gente a motivar, a sacar esta motivación intrínseca para poder dar lo mejor de sí? Y de ahí nace el salario emocional. Correcto, y como decía María, esas tres patas, ¿verdad? Donde los líderes tienen un grado de responsabilidad. Aquí no hablamos de quién pone más. Yo creo que es una responsabilidad tripartita, ¿verdad? Y yo creo, pero si tuviéramos que hacer un peso de, digamos, de responsabilidades, aun si bien es cierto, es tripartita, creo que la empresa de repente tiene una mayor responsabilidad si pensamos en lo que estábamos hablando anteriormente, clima y cultura, que eso va a ser básico, ¿verdad? Entonces, si pensamos en algunas cosas que definitivamente causan o consecuencias de un mal clima organizacional, y esto lo reflejó Mari en la investigación y también en los factores, es una baja en la creatividad. Cuando tenemos un clima organizacional que es pesado, que es tenso, que no permite un montón de cosas, la creatividad se ve
literalmente mellada y por lo tanto entonces no se dan esos espacios, como explicaba bien Marisa, de co-creatividad. Entonces, no es que la empresa tiene que dar todo, no es que el colaborador tiene que dar todo, tiene que haber una sinergia para que entonces ese salario emocional, una vez más, tomando en consideración esos otros factores, sea pues obviamente beneficioso tanto para el colaborador como para la empresa. Y bueno, una vez más, colaboradores felices, pongámoslo así, lo más trillado, colaboradores felices producen más y esa es la realidad. ¿sí? Y lo que dice Anthony de que la empresa, o sea, el líder tiene que sentirse apoyado por la empresa, ¿sí? Y la empresa sí tiene como que la responsabilidad de que se haga a cabo, que forme a su gente, que se realicen las mediciones correspondientes, que se dé al equipo de liderazgo este apoyo, porque también es cierto que los líderes a veces se sienten como atrapados entre la espada y la pared, ¿sí? Se les exige muchísimo que den resultados, que formen a su gente, que aumenten el salario, pero no se sienten que tienen el apoyo adecuado, ¿sí? Entonces, en este aspecto, sí las empresas tienen también esta responsabilidad de hacer que esto suceda a través de sus estrategias, a través de sus políticas y a través de su cultura. Ahora, a ver, tal vez antes no se le llamaba salario emocional, sino que tal vez muchos colaboradores le podrían llamar, mira, es que tengo un jefe muy bueno. Y entonces tenemos colaboradores o líderes que ya implementaban salario emocional, que nunca le pusieron ese nombre, pero dentro de su formación de persona profesional, pues ya implementaban algún tipo de salario emocional. ¿Cómo sé yo en mi empresa o en mi institución que el nivel de salario emocional? Y tal vez aquí ya podemos empezar a hablar de la herramienta que sirve para medirlo. Sí, mira, eso es justamente lo que acabas de decir, eso es que me gusta mi jefe o me gusta mi trabajo o odio a mi jefe o odio mi trabajo, son sesgos cognitivos de generalización, ¿sí? Y lo que intenta la investigación es saber si te gusta tu jefe, qué es aquellos aspectos que tu jefe está potenciando. Si no te gusta tu jefe, ¿qué son aquellos factores que tu jefe tal vez es necesario que tome en cuenta? ¿Sí? Por eso es la necesidad de poder un poco desmembrar esto, el me gusta o no me gusta, o me encanta o no me encanta, ¿sí? Saber qué aspectos, porque una vez que damos lenguaje a nuestro sentir y lo podemos desmembrar en todas sus facetas y colores, entonces podemos nosotros saber cómo se manifiesta este factor en nuestro trabajo y cómo podemos nosotros crear más oportunidades para que esto suceda, ¿sí? A lo que voy es, imagínate que yo digo, mi jefe, me gusta, ¿no? ¿Qué te gusta de tu jefe? No, pues es que siempre me involucra en todas las reuniones y me hace partícipe de todas las decisiones, ¿sí? Estamos aquí hablando de dos factores, ¿sí? Que es el factor de autonomía y del factor de pertenencia, ¿sí? Y entonces ya sabemos que si este jefe necesita potenciarlo cada vez más, tiene que hacer estas acciones porque estamos hablando de dos factores, ¿sí? Y bueno, y como decías vos, Diego, al final, vamos a ver, no se sabe exactamente o no se sabía a ciencia cierta, pero si nos vamos para atrás y vemos estilos de liderazgo, tienen nombres y apellidos los estilos de liderazgo. Entonces, hablemos de un liderazgo, no sé, inspirador o visionario, aquel famoso liderazgo entonces que reconoce el trabajo, ¿verdad? Entonces, ya estamos hablando de reconocimiento. Estamos hablando también de que este liderazgo, por ejemplo, inspirador, va un poco más enfocado en alinear metas personales con los colaboradores también y metas empresariales. Entonces ahí hablamos un poco de inspiración, definitivamente que es uno de los factores. Entonces siempre tal vez han existido, pero ahora están tipificados, si se quiere decir de alguna forma, identificados claramente. Y como decía Marisa, es claro entonces ya identificar estos factores en un líder. Entonces las empresas a través de la herramienta pueden identificar cuál es el estilo que tiene el líder. ¿Cómo funciona la herramienta? A nivel individual, eh, una persona entra a una plataforma, llena un cuestionario e inmediatamente recibe un plan de acción personal e individual. A nivel empresa, se juntan todas las respuestas de una población, es decir, de una empresa,
y nosotros determinamos cuáles son las tendencias de esta empresa por departamento, ¿sí? Y lo que dijo Anthony, por ejemplo, imagínate que en un departamento nosotros vemos que la autonomía es baja, ¿sí? Entonces nosotros podemos determinar que puede ser que en ese departamento exista una necesidad de potenciar un liderazgo de confianza, ¿sí? Un liderazgo que dé la confianza para la gente, para que la gente pueda tomar sus decisiones eh, para hacer mejor su trabajo, ¿no? Y ahora, cuando ustedes ya aplican esta herramienta, le dan, bueno, la individual es como más expedita, pero a nivel organizacional, ustedes entregan los resultados, entregan las recomendaciones. ¿Y qué pasa cuando, bueno, culturalmente, cuando las empresas reciben las recomendaciones, qué tan bien aceptadas o qué tanto tardan en empezar a implementar este nuevo salario emocional que ustedes recomiendan? Mira, nuestra experiencia es que al principio reciben información que como que nunca han recibido, ¿sí? Porque el salario emocional te da como, ya sabes, en los coches siempre cuando vas manejando, siempre hay como ciertos puntos ciegos que no ves, ¿sí? Es ahí donde entra el salario emocional. Tú sabes que algo pasa, pero no sabes de dónde viene. Entonces nosotros te damos ese punto ciego. Entonces las personas como que dicen, es que lo que me estás diciendo da todo el sentido, porque ya lo estaba viendo, pero no sabía por qué, ¿sí? Esa es como la primera reacción. Y la segunda reacción es así como, bien, entonces ahora, ¿cómo podemos incluirla junto con todas las demás otras mediciones que ya estábamos haciendo, es decir, de clima, de satisfacción, etcétera? Entonces, también se trata de integrar junto con todas las otras herramientas que complementan el salario emocional, ¿sí? Y empiezan a dar lo que se llaman los primeros pasos, ¿sí? No importa el paso que des, no tiene que ser un gran paso, ¿no? Pero tiene que ser el paso en la dirección correcta. Y nada más con el hecho de dar el primer paso, ya es un paso en el buen camino, ¿sí? Porque ya estás apostando al bienestar de las personas. Y las personas esto siempre, siempre, siempre lo toman en cuenta. Otra de las grandes del feedback que hemos recibido es que las personas, como el primer beneficiario es la persona, es decir, cuando tú haces una encuesta, el primer beneficiario del salario emocional es la persona. ¿Por qué? Porque la persona recibe su reporte de su salario emocional de manera individual, anónima y personalizada, con su plan de acción, con ejercicios, con recomendaciones, etcétera. Y esto lo recibe a los 5 minutos de hacer la herramienta. Ahora, para integrar los datos, etcétera, eso sí tarda un poquito más porque tenemos que integrar, analizar y hacer las recomendaciones específicas, pero 3 semanas más o menos es lo que nos tardamos. Ujú. A nivel, creo que también de beneficios, yo creo que es muy interesante, ¿verdad? Para una empresa, porque aquí nuestra audiencia también está enfocada, son líderes que toman decisiones a nivel de recursos humanos. Es súper importante porque, como dice Mari, da información vital que otras herramientas no dan, ¿verdad? Entonces, la otra vez una directora de recursos humanos me decía, pero es como un happy index. No, no, porque no mide felicidad, en realidad mide cómo es la persona en este momento, qué lo motiva. Y una vez más, parafraseando lo que dice Mari, lo que es importante y lo que yo le doy valor a esos factores específicos. Entonces, no es si soy feliz o no, es realmente lo que a mí me motiva en el trabajo y lo que yo le doy una importancia, ¿verdad? Entonces, a la empresa definitivamente le va a proporcionar esa información para tomar acciones de forma individual o colectiva, precisamente para poder entonces, de primera manera, identificar cuáles son los estilos de liderazgo, cómo están, también extrapolémoslo, ¿verdad? Vamos a ver, los indicadores en esta área están muy bajos, ¿qué está pasando? No están vendiendo, no están produciendo, ellos tienen, no sé, hablemos de un área financiera, tienen que producir información confiable para la toma de decisiones, ¿qué está fallando ahí? ¿Por qué la gente no me está produciendo la información que yo requiero? Falta autonomía, falta creatividad, falta dirección. Es una excelente herramienta para poder identificar esos puntos muy específicos. Pero vayamos un poco más allá. Y también se puede determinar. Habla de factores que generalmente no estamos muy acostumbrados en el ámbito corporativo, como inspiración, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Como maestría, ¿sí? Creatividad. Son factores,
Son factores lo que llamamos silenciosos, pero que tienen un inmenso poder en, en nuestro bienestar. Entonces, es simplemente de pronto te haces consciente de, es que mi equipo no se siente inspirado ni por nosotros, ni por la empresa, ni por la cultura, ni nada. ¿Qué podemos hacer para incrementar este factor tan importante para los demás? Y puede ser que al potenciar este factor tendremos otros resultados, que es lo que estamos esperando, porque muchas veces las empresas están tratando de dar, no sé, fruta, clases de yoga, yo qué sé, tanta cosa, que realmente no es lo que la gente está pidiendo. La gente lo único que quiere es tener, sentirse inspirado por sus jefes y también tener como espacios en que la persona pueda también sentirse un agente inspirador para los demás, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando solamente de un factor. Y teniendo en consideración eso de que dice Mari, esos elementos, bueno, que además son cuantificables, ¿verdad? La yoga, la fruta, eso genera mucha plata, eso le cuesta a la empresa. eh, Vamos a ver, tiene que hacer una inversión para eso. Y no precisamente todos los colaboradores lo van a valorar de la misma forma. Habrá un pequeñito grupo que sí, y el que le gusta yoga vaya a hacerlo, pero resulta que a mí no me gusta y yo prefiero clases de baile, pero la empresa no da clases de baile. Entonces ya empezamos a tener disparidades entre los gustos y lo que nos motiva, ¿verdad? Entre comillas, que está proporcionando la empresa como un beneficio, hablemos del tema de wellness en términos generales, pero que ese beneficio no nos va a impactar positivamente a todos, o yo no lo voy a percibir y apreciar. Voy a utilizar muchas esas palabras porque tienen que ver mucho con el salario emocional, de la misma forma que lo va a apreciar Marisa, que le encanta hacer yoga, y probablemente Diego lo que le gusta es un club de lectura. Entonces, ahí son un montón de cosas que al final pueden ser iniciativas muy bonitas que está haciendo la empresa, pero que no está generando un impacto positivo en los colaboradores y que muy mal llamado salario emocional, digamos, este tipo de iniciativas, como porque se cuantifican y tienen un costo para la organización, no impactan positivamente en el bienestar de los colaboradores. Incluso yo lo hablaba la vez pasada y decía que muchas de estas iniciativas son como un fósforo, que usted llega, lo enciende y motiva a la persona, pero se apaga muy rápido. O sea, realmente no estás creando un hábito, no estás creando cultura, más bien, y siento a partir de todo lo que están diciendo, que esto es una transformación cultural de la organización Ujú, para llevar resultados a largo plazo ujú, y que está centrada en lo que valora a los colaboradores. correcto, Exacto. Es justo correcto. eso. Y también hablando de lo que dijo Anthony, o sea, no podemos esperar que todas las personas sean felices, 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 felices constantemente. Eso es un mito, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos hacer es crear espacios de conversación, crear espacios de co-creación para que, vuelvo a repetir, para que las personas sientan que el tiempo que pasan en su trabajo es un tiempo bien invertido, ¿no? Eso ya con eso yo me siento más que satisfecha. Totalmente. Siento que, bueno, a ver, tema de salario emocional nos falta mucho por conocer, nos falta, bueno, en este pequeño espacio no hemos podido compartir sobre qué emociones o incluso qué habilidades necesita la gente para poder crear un salario emocional en su entorno. Siento que incluso a nivel de investigación cultural, porque si bien es cierto, este tema de salario emocional es muy individual, muy personal, como decían ustedes, parte de lo que la gente valora, entonces, y es muy específico dependiendo de qué es lo que hace la empresa, qué es lo que se dedican sus colaboradores, este, incluso ¿cómo podemos medir eso? Que bueno, por dicha, cuando empecé a investigar de este tema, no sabía que existía una herramienta de este tipo y fue algo que me emocionó mucho. Así que por ahora, gracias totales por el aporte. Siento que podamos seguir conversando de esto mucho más y siento que lo vamos a volver a hacer. Me parece, si me permiten invitarlos nuevamente al podcast, centrados tal vez más en el tema de
qué han experimentado después de implementar estas herramientas. Y Anthony, saber cómo ha sido la apreciación que ha tenido los ticos al momento de implementar la herramienta y de decirles a las empresas costarricenses, mira, existe el salario emocional, puedes mejorar tu cultura, puedes mejorar tu empresa, vas a tener beneficios. Así que, no sé si tienen tal vez un comentario al final al respecto. Sí, obviamente nosotros dentro de la empresa tenemos a varios estudiantes alrededor del mundo que están utilizando la herramienta para sus investigaciones, ¿sí? Entonces, la parte como académica es muy importante para nosotros, ¿sí? Y los apoyamos completamente gratis y ofrecemos la herramienta completamente gratis para estudiantes alrededor del mundo. Y tenemos estudiantes alrededor del mundo que la están utilizando. Entonces, en términos, por ejemplo, y como ya llevamos tanto tiempo, sí sabemos específicamente cuáles son las habilidades que cada factor necesita, por ejemplo, ¿sí? Y también, gracias a toda la experiencia que tenemos con empresa, podemos hablar y compartir en este foro también cuáles han sido las experiencias con las empresas. Y también puedo decir que Costa Rica ha sido literalmente pionero en la apuesta hacia este tema tan, tan, tan importante. Literalmente, bueno, como lo dije desde el principio, desde que Anthony me llamó, hasta que Anthony constantemente está dando charlas y un poco enseñando esta herramienta y el interés que muestran las herramientas costarricenses es de verdad muy, muy, muy grande. Entonces, eh, como dijo Anthony hace 6 años, dijo, Costa Rica es un pequeño hub, ¿no? Donde están apostando hacia el bienestar de las personas, hacia un futuro mejor corporativo. Y creo que vamos en el buen camino, honestamente te lo digo. Y bueno, al final, solo beneficios. Yo no puedo decir lo contrario. Conocer nuestro salario emocional, que las empresas conozcan el salario emocional de sus colaboradores, genera acciones que permite mayor productividad. Y seamos claros, al final las empresas no son organizaciones caritativas, son empresas que ocupan generar. Y por lo tanto, entonces, uno de los principales beneficios, creería yo, de entender qué nos motiva y cómo lo percibimos es que las empresas van a definitivamente enfocarse en una mejora en la productividad y desempeño de sus colaboradores. Perfecto. Cuéntenme cómo hacen nuestros oyentes para poder contactarlos, para buscarlos en redes, LinkedIn. Bueno, está Marisa Elizundia. Si tú buscas Marisa Elizundia, encontrarás mi perfil de LinkedIn y ahí están todas nuestras publicaciones. También tenemos la página corporativa que es Emotional Salary Barometer, que también están todas las publicaciones que hacemos y constantemente estamos compartiendo recursos, estamos compartiendo resultados de nuestra investigación, etcétera, en LinkedIn. Sí, también nuestra página web www.emotional-salary.com. Ahí también tienen toda la lista de servicios que ofrecemos y también hay ciertos recursos que también son gratis, como un juego, como varias cosas que tenemos ahí que también están sin costo. ¿Sí? Y en Costa Rica me pueden encontrar en la página de LinkedIn, igual como Anthony Bonilla. Perfecto. Bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerles un montón a ambos por acompañarnos y compartir de toda esta experiencia y conocimiento que ustedes tienen. Hay para más, hay para muchísimo más. Así que creo que es un tema que nos apasiona a los tres, como les decía anteriormente. Lo he disfrutado bastante y espero que ustedes también y espero que nuestros escuchas también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los acompañamos hasta este punto. Quiero que nos escriban, que nos den sus comentarios, que nos den su perspectiva acerca de este programa y los demás episodios también. Asegúrense de seguirnos en las demás, en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast para poder seguir escuchando los demás episodios. Y por ahora nos
despedimos. Muchísimas gracias por estar hasta este punto con nosotros. Sigan siendo increíbles y esto es Así Somos CR. Gracias, Diego, por este espacio y gracias al colegio. Un abrazo. Gracias, Diego. Este no es solo un podcast, es una ventana a la evolución del mundo empresarial. Descubre cómo los psicólogos organizacionales están transformando desafíos en oportunidades y contribuyendo al éxito sostenible de las organizaciones. Porque entender el presente nos permite crear el futuro. Esto es Así Somos CR.